Miren, acá vamos a ver dos aspectos de la Navidad y vamos a ver dos de los evangelistas, cómo ellos describen dos genealogías muy importantes. Vamos a hablar por un lado de Mateo, que él describe una genealogía muy particular y capaz algunos dicen desde el punto de vista de José, porque Mateo habla de José, y vamos a hablar de Lucas. Lucas, un gran historiador. Lucas representa cosas que los otros historiadores, los otros evangelistas no lo hacen. Lucas muy apasionante, muy detallista en algunas características, ¿sí?, de la vida de Jesús. Capaz como médico, él veía las etapas, porque Lucas es el único que describe la infancia de Jesús, su adolescencia de Jesús, su adultez. Los demás no describen, pero Lucas es el único que lo describe. Entonces, vamos a ver algunas características de esto, ¿sí? Y celebrando la Navidad involucra esto, involucra recordar y conocer la genealogía. Y miren, ¿qué es lo que nos dice Mateo con respecto a esto? Y Mateo, muchos dicen, habla desde la perspectiva de José. ¿Por qué es esto? Vamos a Mateo capítulo 1, versículo 18. Miren qué es lo que dice. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José. Antes que se juntase. Mira, esa es una palabra muy clave. Ellos no habían estado juntos, ¿sí? ¿Qué significa? O sea, como matrimonio, como pareja, no habían tenido una intimidad, ¿verdad? Se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entonces Mateo ya desde esta perspectiva nos habla de José, de algunas características muy particulares. Pero Lucas también nos habla un poco desde otro tipo de perspectiva. Vamos a Lucas capítulo 2, versículo 19. Miren qué es lo que dice. Pero María, Lucas no habla con respecto a la genealogía de María, cómo lo ve María. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Vamos a ver muchos de los pasajes, porque Lucas capaz habló con María y María capaz le contó, le abrió su corazón de las cosas que ella vivía. Y eso solamente lo describe María, a través de Lucas lo describe así. Mateo no. Mateo habla desde las perspectivas de José y es muy importante poder entender, eran personas que amaban a Dios y eso es muy importante. Cuando nosotros celebramos la Navidad es importante conocer eso, saber que tenemos que disfrutar ese tiempo, pero sobre todo recordar que somos personas que amamos a Dios. Miren qué es lo que dice en Lucas capítulo 2, versículo 51. Lucas 2, 51. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujetos a ello. Y su madre, o sea, quien María, guardaba todas estas cosas en su corazón. Lucas habla con respecto a esto, ¿verdad? Habla con respecto a María. Entonces tenemos dos genealogías muy marcadas. Por un lado tenemos a Mateo, que habla desde la perspectiva de José. ¿Sí? Ustedes fíjense y vamos a ver algunas características que solamente habla Mateo con respecto a eso. Pero Lucas habla desde el corazón de María, habla desde cómo experimentó María este tiempo y qué es importante la celebración de la Navidad y que eso nosotros debemos de recordar porque es lo que celebramos, ¿sí? Celebramos eso de la Natividad. Entonces vamos a ver, Mateo capítulo 1, versículo 16. Y Jacobo, dice, engendró a José. Y acá dice Mateo, ¿no? Marido de María, del cual nació Jesús, llamado el Cristo. Ya Mateo está hablando de algunas características. Habla de José, ¿sí? Marido de María, ¿sí? Del cual nació Jesús, llamado el Cristo, ¿sí? Pero también Lucas, como historiador, habla de algunas características. Vamos a Lucas capítulo 3, versículo 23. Lucas usaba mucho el griego, ¿verdad? Que era su lengua prácticamente y lo utilizaba y había muchas traducciones muy importantes. Dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Acá está hablando Lucas un poco de las características, ahí nomás. Fíjense, Lucas, vamos a ver cómo él luego describe a Jesús desde la parte neonatal. ¿Qué significa? Desde el embarazo. Porque vamos a ver cuáles son las descripciones que hace con respecto a esto, pero también habla de la infancia de Jesús. Y también habla de la adolescencia de Jesús, cuando Jesús tenía 12 años.
pero también habla de la juventud de Jesús y cuando empieza el ministerio. Miren, estas eran dos personas. Por un lado, José, una persona que amaba a Dios, una persona que entregaba su corazón al Señor, y María también, una mujer que amaba a Dios. Pero fíjense, José y María era un matrimonio. Era un matrimonio cualquiera, no. Era un matrimonio que amaba verdaderamente a Dios y que Dios se manifestaba en ellos de una forma distinta. Porque muchas veces nosotros creemos que cuando Dios se manifiesta igual a todos. Y Dios se va a manifestar de una manera distinta. Capaz Dios se manifiesta a través de un sueño. Usted capaz, yo no sé si tiene esa experiencia, pero usted está soñando y de repente Dios le habla a través de un sueño. Y la Biblia dice eso. Pero capaz a otras personas Dios se manifiesta a través de una visión. Usted está ahí capaz orando, pidiéndole al Señor y tiene una visión. Y eso Dios puede poner. O Dios capaz puede hablarle a través de una palabra que usted está buscando. O capaz a través de una oración. Pero para eso usted tiene que ser una persona que busca a Dios. Y Mateo dice que José era una persona que quería agradar a Dios. Y Dios se manifestaba en la vida de él de una manera particular. Miren, vamos a Mateo capítulo 1, versículo 19. Mateo capítulo 1, versículo 19. José, otra vez dice Mateo, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Vamos al versículo 20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció ¿en dónde? En sueños. No era que se le reveló, no era que se puso, no, en sueños. Y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Miren qué interesante, porque para que Dios se manifieste en la vida de José, José era una persona que amaba a Dios, sino porque Dios se va a manifestar. Y tenía un propósito, pero no solamente eso. Vamos a un versículo más adelante, un capítulo, Mateo capítulo 2, vamos a ver el versículo 2 y 13. Mateo 2, 2 y 13. Pero siendo avisados por revelación, ¿otra vez en qué? En sueños. Dios se manifestaba en sueños en José, que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Vamos al versículo 13. Y después que partieron ellos, aquí un ángel del Señor apareció en sueños nuevamente a José. Entonces fíjense, Dios se manifestaba en la vida de José, Dios se revelaba en la vida de José. José era una persona que amaba a Dios, era una persona que tenía una relación con Dios y Dios se manifestaba con él a través de sueños. De ahí vamos a Mateo 2, versículo 19. Mateo 2, versículo 10. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció. ¿Cómo apareció? En sueños a José en Egipto. Entonces fíjese, el Señor se manifiesta en sueños y en José se manifestó porque tenía un propósito. Pero José era una persona que amaba a Dios y por lo tanto se manifestaba. Pero saben, Dios también se manifestó en la vida de María, pero de una manera distinta, porque Dios se manifiesta a cada uno conforme Él quiere, ¿verdad? Es como que Él va viendo cómo es la personalidad de cada uno, cómo es las características de cada uno, ¿verdad? Y dependiendo de eso Él se manifiesta. No todo se va a manifestar de la misma manera. Pero fíjense, Lucas describe muy bien cómo el Señor se manifestaba en la vida de María. Vamos a Lucas capítulo 1 del versículo 26. Lucas capítulo 1, versículo 26. Al sexto mes, ¿quién? El ángel Gabriel. Una de las preguntas que hicieron, ¿qué ángel era el ángel Gabriel? Acá vamos a ver varias respuestas para confirmar, ¿verdad? Porque ahí hubieron algunas cositas. Dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón. Acá Lucas dice, es un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Vamos al versículo 28.
Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres, bendita tú entre las mujeres. ¿Sí? Acá, ¿qué pasó? Acá el ángel se manifestó. No fue un sueño, fue una revelación. Apareció el ángel, fue una visión, ¿verdad? Dios se manifestó ahí. ¿Qué más sigue, Mati? Mas ella cuando le vio, porque lo vio, no era que estaba soñando, lo vio, se turbó por sus palabras y pensaba que salutación sería esta. De ahí vamos al versículo 34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. No lo vamos a leer todo, pero María estaba ahí y Dios se manifestó en la vida de María a través de una revelación, a través de una visión, a través de un ángel. Y Dios se manifiesta a cada uno. Yo no sé cómo usted se pondría. Capaz algunos somos más racionales, otros somos más artísticos. Pero usted, ¿qué pasaría si usted está, Sabri está, y capaz se le aparece un ángel a Sabrín? No sé cómo respondería, ¿verdad? O se le aparece un ángel a Omar. Capaz cada uno respondería de una manera distinta, ¿verdad? Pero Dios se manifestó en la vida de María a través de una visión, a través del ángel. Qué importante que es eso, ¿verdad? Y vamos, seguimos, 35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, Dios se manifiesta, hermano, y Dios se va adaptando también. Él es poderoso, Él sabe cómo Él quiere, pero se adapta a nosotros también. Mateo nos habla que el Señor se manifestó en la vida de José a través de un sueño, y Lucas nos habla que Dios se manifestó en la vida de María a través de una revelación. Qué importante que es esto. Entonces, cuando nosotros hablamos de la Navidad, la tradición, porque ustedes fíjense, si nosotros vemos nuestros orígenes, ¿verdad? Nosotros veníamos del Virreinato de La Plata, ¿o no? ¿Sí? Bueno, yo soy de Lima, del Virreinato. Pero del Virreinato de La Plata, ¿de dónde venía? De la conquista de los españoles, ¿verdad? Y estaba viendo un documental que hablaban de un imperio muy grande, que era el Imperio Inca. Y dice que el Imperio Inca llegaba no solamente al NOA, Tucumán, Catamarca, llegaba a parte del centro, hasta Mendoza había llegado. Entonces, fíjese ese imperio que grande. Pero la tradición española, la conquista, a nosotros nos hacen recordar que cuando llegamos a la Navidad, ¿qué encontramos? Generalmente, aunque eso ya se ha ido perdiendo, encontramos un nacimiento. Y en el nacimiento encontramos unos personajes, ¿o no? Y uno de los personajes que encontramos es el matrimonio de José y María. Pero también vamos a ver otro matrimonio que es muy importante y que capaz no lo vemos, ¿sí? Y tiene que ver con Zacarías y Elizabeth. Ellos fueron un matrimonio también muy importante, que estuvieron también con María y José y que también tuvieron un hijo. ¿Que se acuerdan quién fue el hijo de Zacarías y Elizabeth? Fue Juan el Bautista. Entonces, acá vamos a ver también otro matrimonio. Entonces, acá podemos ver que Dios utilizó a los matrimonios. Y Dios busca también matrimonios ejemplares, más en este tiempo. José y María era un buen matrimonio, personas que amaban a Dios, pero también Zacarías y Elizabeth, que venían de una orden sacerdotal, porque Zacarías era sacerdote y Elizabeth venía de una tradición sacerdotal, era una pareja que querían hacer las cosas bien delante de Dios. Qué importante, ¿verdad? En este tiempo. Dios también quiere usar a los matrimonios y son de bendición, ¿sí? A Mati, a Sabri, a Omar y Sara, ¿verdad? Dios usa y busca matrimonios ejemplares, que es difícil en esta sociedad tan complicada, ¿no? Cuando tuve una cena con unos compañeros de trabajo, hay uno de los investigadores que tiene muchos años, y bueno, y no sé cómo surgió el tema del matrimonio, él tiene hijos grandes, todo, pero a mí me sorprendió, él no es casado. Dice, no, yo no me voy a casar. Bueno, él es ateo, ¿no? Y es una muy buena persona, es un hombre aparentemente justo, una persona bien.
Pero ahí nosotros podemos ver qué importante es cuando nosotros, qué es lo que nosotros celebramos o no. Capaz esta fecha, un momento más. Pero nosotros es importante que recordemos que celebramos la Navidad. Entonces, este matrimonio también era un matrimonio muy importante. Y era un matrimonio que amaba a Dios también. Miren, vamos a ir a Lucas, capítulo 1, del versículo 5 al 6. Lucas, capítulo 1, del versículo 5 al 6. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Sí, este matrimonio era un matrimonio importante. ¿Cómo sigue el versículo 6? Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Era un matrimonio que amaba a Dios, era un matrimonio que quería hacer las cosas correctas. Y qué importante es como matrimonio decir, bueno, queremos hacer las cosas bien, queremos agradar a Dios, ¿verdad? Yo no le digo que no va a haber diferencias, yo no le digo que va a haber situaciones, capaz algunos malentendidos, capaz uno levante de voz, claro que sí, porque es normal, ¿verdad? Pero eran personas que amaban a Dios. Entonces, miren, eso es muy importante. Y Dios también habla de ellos. Lucas capítulo 1, versículo 41. Lucas capítulo 1, versículo 41. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Miren qué interesante. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¿Sí? Acá nosotros podemos ver otra experiencia también. Porque nosotros sabemos que en el embarazo, cuando el bebé está en la pancita y es estimulado, el bebé se mueve. ¿Verdad? Hay contracciones. Y Lucas, bueno, él es el único que lo describe así, capaz porque era médico, sabía ese proceso de la gestación. Los otros no describen esas características que solamente Lucas describe. Es muy apasionante esto, ¿verdad? Pero fíjense, Dios veía a esta pareja de una manera especial. Y en Lucas capítulo 1, versículo 67, Lucas 1 y 67, hay una palabra profética, ¿verdad? Dice, y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó, ¿verdad? No vamos a leer la profecía, pero ahí Dios se manifiesta. Eran personas que amaban a Dios, eran personas que el Espíritu Santo estaban con ellas, que Dios se manifestaba, ¿verdad? No era que hablaban, no porque eran buenos oradores, tenían un buen coaching, manifestaban, eran psicólogos, eran personas que amaban a Dios. Y cuando el Espíritu Santo se manifiesta en tu vida, es diferente de la estrategia que vos puedas hacer. Yo puedo moverme así para que usted se mantenga quieto, o puedo mover, y eso parece bueno, ¿verdad? Pero más importante es que el Espíritu Santo se manifieste, porque eso es lo que toca su corazón. Todo lo demás es externo. Y fíjense, él profetizó, ¿verdad? Dios se manifestaba a través de este hombre. Y en Lucas capítulo 1, versículo 46, también María dice una palabra profética. Entonces María dijo, engrandeced mi alma al Señor. Y ahí después usted lea varias cosas que hace. Porque Dios usó a María también. Eran personas que amaban a Dios. ¿Ah? Y qué interesante poder recordar un poco de eso. Entonces, cuando nosotros hablemos de la Navidad, celebremos de la Navidad, no tenemos que acordar de estos personajes. De José, de María, también de Zacarías y Elizabeth. Y vamos a recordar de otro personaje llamado Herodes, ¿verdad? Herodes. En Mateo, capítulo 2, versículo 1, Mateo describe muy bien la vida de este hombre, ¿verdad? Y acá aparecen otros personajes también, que creo que fue una de las preguntas que hicieron. Cuando Jesús nació en Belén, de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, ¿verdad? Esta es la Septuagésima, la versión internacional dice unos sabios del oriente, la NBI dice sabios, ¿verdad? Eran unas personas que buscaba, ¿sí? Y entonces ahí con Herodes empieza a poder
preguntar de qué se trata esto, ¿verdad? Y estos magos hablan, o estos sabios del Oriente, de una palabra profética que ya estaba antes de lo que iba a suceder. Antes de que venga Jesús ya estaba descrito. ¿En dónde? Hay varios pasajes. Vamos a leer uno. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Miqueas capítulo 5, versículo 2 fue descrito muchísimos años antes que venga Jesús. Pero miren qué era lo que decía. Era una palabra profética. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Sí? Y estos sabios del Oriente le hablan de esta palabra profética que es un Salvador. ¿Y de dónde iba a salir? De Belén. Y el profeta Miqueas ya lo dice antes. Entonces, fíjese, hay una relación con la Biblia. Entonces, cuando viene una persona y dice, no, todo esto es algo ficticio, es algo imaginado, es un invento. Y no es un invento. Todo se relaciona. Lo que dice la Biblia antes, lo que dice la Biblia después, las características históricas, los rollos que se encontraron en el Mar Muerto, las personas que estudian. No es ficticio, no es imaginación, no es psicología, no es lavar la mente, no es. Son hechos que sucedieron, históricos, y que están descritos de esa manera. Pero fíjense, ¿qué es lo que dice en Mateo capítulo 2? Otra vez vamos a ir a Mateo capítulo 2, versículo 10. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y acá aparecen unos personajes. Vamos a leer, a seguir leyendo el versículo 11. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. ¿Quiénes? Estos sabios del Oriente, ¿verdad? Y abrieron sus tesoros y le ofrecieron y presente, ¿verdad? Era la pregunta que le hicieron. Oro, incienso y mirra. Ahí también hice un poco, mi esposa me dice, mira que estas preguntas. Bueno, ahí están, vamos viendo una respuesta. Oro, incienso y mirra, ¿verdad? Seguimos el versículo 12. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino, claro, por el dictamen que iban a hacer, ¿verdad? De lo que querían destruir prácticamente, porque Herodes ya se había enterado que iba a venir un rey. Entonces eso es muy interesante. Pero en Lucas capítulo 2, vamos a ver del 8 en adelante, Lucas capítulo 2, del versículo 8 en adelante dice, acá Lucas habla de otros personajes, ya hablamos de los sabios del Oriente, pero Lucas habla de otros que no lo habla Mateo. ¿Saben quiénes son estos? Habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó a los pastores, ¿en quién? ¿El Chapulín Colorado? No, ¿a quién se les presentó? Un ángel del Señor, ¿verdad? Un ángel del Señor. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. ¿Qué más dice? Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Miren, acá hay otros personajes, los pastores. Vamos a seguir un poquito más, Mati. Ya voy terminando, hermano. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Qué más dice? Esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales. ¿Verdad? Ahí creo que habíamos equivocado, habíamos dicho en heno, está bien, era verdad, eran pañales. ¿Sí? No era en manta, era en pañal. Acostado en un pesebre. Bueno, estamos aprendiendo, estamos recordando. Bien. Esto servirá, bien, en un pesebre, bien, seguimos. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Entonces fíjense, estos personajes, un matrimonio, José y María, otro matrimonio, Elizabeth y Zacarías, los reyes, los sabios del Oriente, ¿y quiénes? Los pastores. Todos estos personajes que aparecieron en la Navidad y que tienen una importancia, ¿verdad? Pero Mateo pone énfasis en algunos aspectos doctrinales. Mateo, cuando él describe todo esto, pone énfasis prácticamente en que se tiene que cumplir las profecías. Todo lo que decían los profetas anteriormente, Mateo pone énfasis en eso, que se tiene que cumplir.
Y por eso él nos describe. Vamos a Mateo capítulo 2, versículo 22. Miren qué es lo que dice. Mateo capítulo 2, versículo 22. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Vamos al 23. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho, ¿por quién? Por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. O sea, Mateo pone énfasis en todo eso, que todo lo que se ponía de manifiesto con la vida de Jesús era algo que ya había estado descrito anteriormente. Y él pone énfasis mucho en eso. Pero Lucas, como yo les dije, Lucas era un gran historiador. Y él pone aspecto en otras cosas que Mateo no es. Y él pone el aspecto en el crecimiento de Jesús. ¿Sí? Él pone algunos aspectos médicos también, en la gestación. Mire, vamos a ver algunos datos muy curiosos que solamente Lucas los pone, ¿sí? Y Lucas habla de una forma muy particular. Lucas capítulo 1, versículo 24. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses. Ustedes saben, miren, volvemos un poquito. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses. ¿Por qué 5 meses? Ustedes saben que después del parto hay una etapa puerperio. Ese puerperio dura de 4 a 5 meses. O sea, tenía un por qué lo describía Lucas. ¿Qué más dice? Diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Y después Lucas capítulo 1, versículo 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Seguimos. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Hablamos con Jesús. Y vamos a Lucas capítulo 1, versículo 41. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth, y acá viene lo que yo le había compartido de nuevo, la salutación de María, fíjense, Elizabeth estaba embarazada, ya estaba prácticamente entre quinto y sexto mes. La criatura y María, oye, estaba la pancita, no sé cómo le habrá hecho María, le habrá tocado la pancita, le habrá hablado, ¿verdad? Elizabeth, la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¿Sí? Y eso lo describe Lucas. Porque sabe que cuando el bebé es estimulado, el bebé se mueve, ¿sí? Por eso que hay un estudio que le ponen música, dice que para que ese bebé sea una persona muy artística, le guste mucho, es bueno ponerle música, ¿sí? Y hablarle y decirle, hoy te amamos, sos muy importante, te queremos mucho, ¿verdad? Así va permitiendo desarrollar el hemisferio cerebral derecho, que tiene que ver con la arte, con la sensibilidad, ¿verdad? A veces uno dice, el hombre es más racional, ¿verdad? La mujer es más emocional. A veces cambia. Hay hombres muy emocionales y hay mujeres más racionales también. Pero estaba ese proceso. Y en Lucas capítulo 1, versículo 44, un poquito más adelante, dice, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó otra vez de alegría en mi vientre. Entonces él describe cosas desde el punto de vista científico, describe cosas que tienen que ver con el movimiento, que tienen que ver con el nacimiento. Y no solamente eso, en Lucas capítulo 1, versículo 56, dice, y se quedó María con ella como 3 meses, y después se volvió a su casa. ¿El embarazo cuánto tiempo dura? ¿Cuánto? 9 meses. Y cuando estuvo María con Elizabeth tenía 6 meses y se quedó con ella 3 meses y después se fue. ¿Qué significa? Que se fue cuando ella, claro. Miren, son datos curiosos, ¿verdad? Pero que Lucas lo describe. ¿Ah? Y lo describe desde ese punto de vista, porque sabía y conocía ese tipo de crecimiento. Pero Lucas también habla con respecto al crecimiento de Jesús. Miren, Lucas capítulo 2, versículo 6. Lucas capítulo 2, versículo 6 dice, y aconteció que estando estos ahí se cumplieron los días de su alumbramiento. ¿Sí? ¿Qué más dice? Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Otra
Pregunta era esa también, ¿verdad? Pesebre, ahí está. ¿Qué más? Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Entonces está describiendo el alumbramiento, cómo fue el lugar, cómo fue. Obviamente no había una cervicuna, ¿verdad? No había un lugar, ¿no? Pero había un pesebre donde se podía mantener calor y el bebé necesitaba calor. Y eso era algo que era real. Vamos al versículo 21. Voy a subir acá para que se escuche más. Cumplidos los 8 días, y también Lucas habla de las cosas que tenía que pasar a Jesús como varón, ¿verdad? Para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Entonces Lucas también habla de esa característica, porque estaba dentro de la tradición judía que él tenía que circuncidarse, ¿verdad? Y acá también Lucas lo describe de igual manera. Vamos al 22. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Lucas también describe eso, cuando está cambiando esa edad de niño para poder ser más adulto. Y el versículo 39, Lucas 2, 39, después de haber cumplido con todos los prescritos en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Miren, Lucas está describiendo el crecimiento, ¿verdad? El niño, cómo va creciendo, la etapa de adolescente, cómo él iba aumentando de tamaño. Nosotros hacemos un crecimiento de los niños, crecimiento de peso y talla, vemos el índice de masa corporal y ahí está, ¿verdad? Pero no solamente se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Y Lucas lo describe muy bien, estas características. Veía esos aspectos. Y también habla Lucas de Jesús adolescente, ¿verdad? Pues tenía 12 años. Mi hija Isabela tiene 12 años, ¿verdad? Entonces, miren, ¿qué es lo que dice de Jesús? Lucas capítulo 2, versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lo dice de nuevo, ¿verdad? Todo lo que él tenía. Entonces, es importante, hermano. Pero María tuvo hijos también. Y eso es importante recordar. Porque muchas veces se quiso decir, no, que Jesús tuvo sobrino. No, porque si nosotros vemos, como dice Mateo, cuando nació Jesús dice que todavía no se habían unido, ¿verdad? Pero después tuvieron hijos. Obviamente que después no se habla de José, porque parece que José murió en forma temprana. Por eso no se habla después de José, pero vemos algunas características. Miren, Mateo capítulo 1, versículo 25. Pero no la conoció, o sea, no estuvieron juntos como matrimonio, como pareja, ¿verdad? No tuvieron relaciones, no estuvieron, hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Pero ¿qué pasó? Vamos a Mateo capítulo 13, versículo 55. Mateo 13, 55. Jesús tuvo una familia y su padre que estaba en la tierra era carpintero. ¿No es esto el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas? Claro, tuvo sus hermanos Jesús. Claro que sí. Y tuvo una familia. Y es importante poder conocer eso. Eso es muy importante poder ver. Marcos, por ejemplo, también habla de esto. Marcos en capítulo 6, versículo 3. Marcos capítulo 6, versículo 3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? Claro, ¿verdad? Porque algunos vemos, en algunas representaciones lo representan a Jesús a veces muy delicado, ¿verdad? Pero él era el hijo de un carpintero. O sea, tan delicado no era. Porque tenía que conocer la madera, tenía que conocer el oficio. Obviamente él era Dios. Y era una persona que tenía resistencia, era una persona que siempre estaba presto a hacer todas estas cosas. Pero acá pasa algo. María, como madre, claro, ella estaba entendiendo lo que Jesús
eh, vino en este tiempo de Navidad, ¿verdad? O con su sacrificio, pero no entendía muy poco, no entendía el sacrificio que tenía que pasar. Entonces ahí hubo como un pequeño tema con su hermano, con Jacob. Lo veían a Jesús, que él iba, y Jesús hablaba del reino de los cielos, y después Jesús dice que no iba a estar con ellos. Entonces dice, ¿qué le pasó? Jesús está medio loco. Y su hermano Jacob era el que tomó ese lugar, ¿verdad? Y le acompañaba a María. Y María pensaría, Jesús, ¿qué le pasa? Está... Porque hablaba y decía que el tiempo se ha acercado y no entendía, ¿verdad? Un poco de lo cual era el propósito. Hasta que Dios se revela un poco, Jesús se revela a María en la crucifixión. Y eso lo vamos a ver. Pero el apóstol Pablo habla de que Dios se manifiesta en la vida de Jacob. Miren, Gálatas capítulo 1, versículo 19. Gálatas capítulo 1, versículo 19. Dice, pero no había ninguno otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. ¿Sí? Qué importante es poder ver eso, ¿sí? Ver cómo estaba ahí. Y Jacobo era importante, era una persona que Dios también había usado. Aparentemente el libro de Santiago dice que fue escrito por Jacobo, el hermano del que escribe la carta de Judas también. Su hermano fue Judas, ¿sí? Y el apóstol Pablo habla también en Primera de Corintios capítulo 15, Primera de Corintios capítulo 15, del versículo 6 al 7. Después apareció a más de 500 hermanos, a la vez de los cuales muchos vieron aún y otros ya duermen. Pero después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles. Había una relación con Jacob, ¿verdad? Era importante poder conocer. Pero saben, Dios también se manifiesta en la vida de María. Y Juan es el único que describe una situación que no lo describe ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas. Porque cuando el Señor está en la crucifixión, ellos hablan que estaba María Magdalena. Pero Juan habla de que no estaba María Magdalena, sino miren quién estaba. Vamos a Juan, capítulo 19, versículo 25. Estaba junto a la cruz de Jesús su madre. ¿Sí? Y ahí sí dice, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y sí dice María Magdalena, pero estaba junto a la cruz de Jesús su madre. Solamente Juan habla que estaba María en ese momento. ¿Qué más dice? Cuando vio a Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí a tu hijo. ¿Saben, hermanos? Dice que en ese momento, cuando estaba María y vio en ese momento de la crucifixión, Juan describe que ahí estaba María, María entiende el propósito de la crucifixión de Cristo. Y en ese momento, ella entrega su vida al Señor. En ese momento el Señor entra a su corazón, ¿verdad? Porque entiende qué era lo que estaba pasando. Era necesario que Jesús muriera por nosotros. Y es ahí donde María recibe al Señor Jesús como su Salvador. Es muy interesante lo que describe Juan con respecto a esto. Después ustedes pueden leer un poquito más. Y con su hermano Jacob también. Saben, hermanos, es muy importante. Por eso es importante la celebración de la Navidad. Hemos visto algunos personajes. José y María, Elizabeth y Zacarías, hemos visto los sabios del oriente, o quieren llamarlos magos, hemos visto los pastores, y hemos visto las relaciones que podían haber. Entonces, hermano, usted hoy, en este tiempo, usted tiene que celebrar la Navidad. No diga felices fiestas, celebre la Navidad, diga feliz Navidad. ¿Sí? Yo le voy a decir ahí donde usted esté, póngase de pie. Póngase de pie, no somos muchos, póngase de pie. Y diga usted a ver, feliz Navidad. No le escucho. Diga, con más fuerza, feliz Navidad. ¿Verdad? Feliz Navidad. Y ahora pregunta, ¿y los regalos dónde están, verdad? Bueno, qué importante, hermanos, que usted diga una feliz Navidad. Eso es lo que significa la Navidad. La celebración de la Natividad. Eso es lo que significa. Todo lo otro es externo. Qué importante que usted en este tiempo diga, podamos disfrutar este tiempo, celebrar. Y yo lo invito, y yo lo animo a que usted lleve a su familia a esto.
Celebra la Navidad de esa manera, recuerda la Natividad, lo que el Señor ha hecho, y que sea un momento especial en su vida. Es el nacimiento de Cristo. No es solamente la fiesta, los regalitos, ¿verdad?